Buenas muchachos, bueno, en este video vamos a hablar a dar continuación a nuestro proceso de conocimiento, de adquisición de información, ¿no? de estadística. Entonces estamos hablando un poco de probabilidades y nos habíamos quedado con únicamente dos métodos de conteo, el principio de la suma y el principio de la multiplicación. En esta ocasión vamos a extender un poquito más nuestro conocimiento, ¿no? Para hablar de dos métodos adicionales de conteo. El primero es de permutación y el otro es de combinación. Entonces, con permutación y combinatoria suelen decirse de manera usual. ¿En qué consiste estos dos métodos? Pues primero la agendita de lo que vamos a hablar, ¿no? Los métodos de conteo. Pues primero permutación. Y segundo, combinatoria. Combinatoria. Entonces, el método de permutación viene de la palabra permutar, ¿no? Y lo que significa es cambiar el orden. Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy sencillo. Si tenemos tres objetos, digamos, voy a poner un libro 1, tenemos un libro 2, 3 libros tenemos, y libro 3. Y tenemos un estante, ¿no? En el estante tenemos un espacio, uno para cada libro. Entonces, la cosa es que en cada espacio podemos poner un único libro. Entonces, aquí lo que tenemos es que aquí podemos poner el libro 1, el libro 2 y el libro 3. La pregunta es de cuántas formas diferentes podemos ubicar en este estante los tres libros. Dicho de otra manera, miren bien qué es lo que está pasando acá. Estamos preguntándonos de cuántas maneras diferentes podemos organizar tres libros, ¿cierto? ¿Y por qué es lo mismo? Vean. Aquí ponemos el libro 1, aquí ponemos el libro 2 y aquí ponemos el libro 3. Primer orden. Segundo orden, pues cambiamos el orden, que el 1 quede acá, pero que el 3 quede acá y el 2 quede acá, ¿cierto? ¿Y hay más órdenes? Claro que sí. La pregunta es, bueno, sin ponernos a hacer todas esas cuentas de manera manual, ¿cierto? ¿Cómo podemos contar esa cantidad de libros? Y miren que todo depende de los principios que ya conocemos. Es un poquito de manipulación y de sofisticación de esos dos principios, lo que viene. ¿Por qué? Hagamos una especie de lista. Vean, vamos a poner esto que está acá. Y vamos a poner una línea acá y aquí. Aquí cuando el libro 1 sea el primer puesto y cuando el libro 2 esté en este puesto y el libro 3 esté en este puesto. ¿Hay más formas? Siempre que el libro 1 se mantenga en el primer puesto, claro que sí, cambiándole el lugar a los anteriores, a los dos siguientes. Aquí el libro 3 y aquí el libro 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos? Que para el primer puesto hay más, perdón, aquí el libro 2. La pregunta es, ¿hay más formas de poner eso? Claro que sí. ¿Y cuáles son? Pues que aquí en el principio, ¿no? Pues que en el principio no vaya el libro 1. Entonces, ¿que vaya quién? Pues el libro 2. Entonces, podríamos ponerlo de esta manera. Que empiece con el libro 2 y después el libro 1 y después el libro 3. O bien, que empiece con el libro 2, ¿no? Y después el libro 3 y finalmente el libro 1. ¿Hay más posibilidades para mantener ese orden? Y la respuesta es que sí. ¿Cuál? Pues que empiece con el libro 3, ¿no? Empezamos con el libro 3, después el libro 2 y terminamos con el libro 1. O bien empezamos con el libro 3, ¿cierto? Después el libro 1 y finalizamos con el libro 2. La pregunta aquí es la siguiente. Vean que aquí está el principio de la multiplicación. Es lo siguiente. Para cada libro, ¿cuántos órdenes adicionales tenemos? 2, ¿cierto? Para el libro 1 tenemos 2 órdenes diferentes, ¿cierto? ¿De qué dependen? De la cantidad de otros libros que también tengamos que ordenar. Entonces, para el libro 1 tenemos 2, para el libro 2 tenemos 2 órdenes más y para el libro 3 tenemos 2 órdenes más. Y ¿cómo lo entenderíamos entonces? Conjuntos disyuntos, ¿no? Que la cantidad total de órdenes posibles, ¿cuál sería? La cantidad de libros, ¿cierto? 3, multiplicado por la cantidad posible de órdenes que tengan todos los demás, que coincide, y es 2. Y eso nos daría 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. O sea que 3 libros los podemos organizar
de 6 maneras diferentes. Bien, vamos apenas empezando. ¿Esto cómo lo podemos traducir o entender desde otra perspectiva, sin perdernos de esto que ya hemos visto? Porque para eso lo vimos. Y es lo siguiente. Permítanme borrar. Ya más que lo necesito. Lo siguiente, vean esto. Para el primer puesto, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 3 posibilidades, ¿no? Pues que esté el número 1, el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Si aquí ya ocupa, uno de los 3 libros ocupa un puesto, ¿no? Entonces, ¿cuántos libros quedan disponibles para el segundo puesto? 2, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí está el libro 1, quedó el libro 1, entonces el libro 2 y el libro 3 pueden caer en alguno de los 2 estará acá. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para el segundo puesto? 2 libros. Y para el tercer puesto, ¿cuántas posibilidades hay? Hay una posibilidad. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay en total de ordenarlo? 3 por 2, ¿cierto? Vean, 3 libros y 2 cada uno de esos 3 libros. O sea, 3 por 2, 6. Y por 1, porque aquí queda una posibilidad más suelta que es 1, pero esta sería 3 por 2, 6. Por 1, 6. Entonces, la cantidad de posibles formas diferentes de organizar esos 3 libros es de 6. Y esta que está acá es lo que le vamos a llamar la permutación, la fórmula de permutar. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Usualmente, escribe así. Escribe, por ejemplo, P de permutado. Entonces sería, ¿cómo voy a poner? Voy a poner PN, NM, ¿cierto? Y ya les explico qué significa eso. PNM. ¿Y aquí qué estamos diciendo? Es decir, N permutado M, es lo que estamos diciendo. ¿Y en qué se refiere? Pues que de N espacios, que en este caso son 3, vamos a permutar ¿cuántos libros? 3, ¿cierto? Entonces aquí debería haber un 3. En este caso, el N y el 3 son exactamente lo mismo. Y este ejercicio nos quedaría P3, 3. Ahora, la pregunta es, si fueran 2 libros nomás, por ejemplo, tengo 3 espacios, ¿cierto? Y tengo 3 espacios y tengo 2 libros. La pregunta es de cuántas maneras diferentes podemos organizar esos libros que están aquí. ¿Coincide con esto? ¿Sí o no? Y la pregunta, y la respuesta a esto, pues es, primero experimentemos. Que en este puesto, ¿cuántos libros pueden ir? ¿Cierto? Van 2 libros, ¿cierto? 2 libros, perfecto. Entonces, aquí van 2 libros. Si aquí van 2 libros, aquí, ¿cuántos libros irían? Aquí iría un libro, ¿cierto? Primera posible forma de organizar. Y ahí sería 2 por 3. Pero mírense que aquí pudo haber también ido un libro, pero ese espacio no lo consideramos, entonces, bueno. Ahora consideremos cuando aquí vayan algunos de los 2 primeros libros inicialmente. Entonces, ¿cuántos libros pueden ir acá? 2. Si aquí van 2, entonces acá ¿cuántos libros van? Va un libro. ¿Sí es claro? Y finalmente el otro que está por acá. Uy. Partámoslo en 3 partes iguales, bueno, 3 espacios. Bueno, que aquí vayan 2 libros, y si aquí van 2 libros, entonces aquí ¿cuántos libros irían? Va un libro. Ahora, vean lo que pasó acá. Aquí nos queda uno vacío y uno vacío. ¿Tiene importancia el vacío? No, ¿por qué? Porque cuando aquí ocupe alguno de los 2 libros, ¿cierto? Ocupe el espacio, va a quedar un libro que puede ir aquí, aquí, no importa donde vaya, simplemente será una cantidad o una posibilidad para los 2. Lo mismo pasa acá, cuando alguno de los 2 libros queda aquí, quedará una posibilidad para estos 2. Es indiferente si yo pongo el uno acá o lo pongo acá. Y lo mismo acá, si una escoja alguno de los 2 libros quede acá, aquí va a ir uno del libro restante, el que nos quedó por fuera, y es indiferente donde yo ponga el 1 para indicar que va la posición. Entonces, ¿qué tenemos? Que por cada dibujo tenemos una posibilidad de ordenamiento, ¿cierto? O sea, ¿cuántas tenemos? Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, y aquí tenemos 3. Formas diferentes de organizar esto que está acá. Y entendidas esas formas, esa cantidad diferente de organizar esos libros, por cada una de ellos hay una permutación, hay 2 permutaciones. ¿Es claro? Aquí hay 2, y aquí nuevamente hay 2.
O sea que la cantidad de formas diferentes de organizar este libro, ¿cuántas hay? Pues en principio serían 2 por 3. 2 por cada cantidad y hay 3 grupitos. 2 por cada grupo y cada grupo tiene... 2 por cada grupo y cada grupo tiene ¿cuántas? Tiene 2. Entonces sería 3 por 2. Y 3 por 2 nos da 6. Y hay una cosa aquí que me gustaría mucho que ustedes miraran y que se den cuenta que hay un error. ¿Dónde está el error? Son 2 libros y 3 espacios. Si yo pongo, vean lo que yo dije anteriormente, si yo pongo un libro acá, ¿cierto? Y el otro libro acá, ¿cierto? Eso va a ser lo mismo que poner un libro acá. Es decir, que en vez de ponerlo acá, no, el orden es totalmente diferente, ¿cierto? ¿Dónde se suple ese orden? Es decir, ¿dónde se puede mejorar el argumento que di de que eran diferentes y poner el uno acá o poner el uno acá? Porque aquí estamos organizando libros, objetos en particular. ¿Dónde está o cómo se puede reargumentar esto que dije y que en principio no está bien? En el hecho de que aquí estoy considerando 2 posibilidades, que un libro vaya aquí y el otro acá, ¿cierto? Y la otra es que aquí puse uno de los libros y el otro acá. Entonces la ubicación anterior ya está cumplida o ocupada, la que hace falta aquí, por este señor, ¿cierto? La ubicación aquí, que un libro que se salte, ¿no? Que esté, digamos, este es el espacio, que ese sería el orden que nos falta. Que aquí vaya un libro, que aquí vaya un libro, y que aquí no vaya absolutamente al libro o objeto, lo que sea, ahí no vaya nada. Aquí miren que aquí ya no los estamos considerando. No los estamos considerando y deberíamos considerarlos. Entonces, ¿qué pasa con ese orden? ¿Qué pasa allí? Que allí, entonces, lo que tenemos que hacer es una consideración. Y miren que se nos ha salido, de cierta manera, la herramienta. Es decir, va mucho más allá. Y cuando vamos un poco más allá, entonces, estamos indicando, si pusimos 2, y hablamos de permutación, estamos diciendo que tenemos en algún momento que usar la combinatoria. Y aquí ya no estamos agrupando como tal, sí estamos contando órdenes, pero estamos contando combinaciones. Entonces, para tenerlo en cuenta. Vale, pero no hemos terminado esta parte de acá. Esto nos da una noción básica, el primer ejemplo, ¿no? Este que pusimos acá, de cómo deberíamos o cómo sería una fórmula para describir ese ordenamiento, la permutación de todos los posibles objetos, ¿cierto? Y eso lo vamos a llamar factorial. Entonces, aquí lo que tenemos es que esta permutación va a ser factorial y lo vamos a denotar sencillamente con este simbolito. 3 factorial. Este es sin admiración hacia abajo, va a significar factorial. ¿Y qué significa? Que estamos multiplicando todos los números menores o iguales a 3, es decir, cogemos a 3, multiplicamos por el más pequeño que 3, que es 2, y finalmente multiplicamos por el más pequeño que el 2, que es 1. Así, por ejemplo, voy a escribirlo, ¿cómo sería, ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el 5 factorial? 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Así sería el factorial. ¿Y cuánto nos da eso? Serían 20, 60, 120. Y eso sería igual a 120. Nociones, convenciones. El 0 factorial siempre lo vamos a considerar como 1 y no es conveniencia, sino para que lo tengan en cuenta. 1 factorial es 1. Bueno, entonces conveniencia, que el factorial de 0 lo vamos a considerar como 1. Bueno, entonces, una cosa importante va a ser que sepamos todos cuando un problema requiere de permutación. ¿Cuándo es una permutación y no otra operación, no? Así, por ejemplo, cuando identificamos que tenemos que sumar y no multiplicar, o dividir y no restar. Entonces, también va a ser muy importante en ese aspecto cuando identificar que algo requiere un problema, requiere de usar permutación. Y es porque intentamos buscar el orden, ¿no? Que estamos organizando en diferentes posiciones. Por ejemplo, eso me va a dar un número grande que no va a dar resultado. Bueno, sí, un número pequeño. Supongamos que hay 7 empleados en una empresa, 7 empleados, ¿cierto? Y que hay 2 puestos vacantes, ¿cierto? 2 puestos vacantes.
¿De qué? No sé, que sea presidencia y sí, tesorería. Tesorería. Esos son los puestos vacantes en esa empresa. Y en estos 7, entre esos 7 empleados, se pretende escoger al azar, ¿cierto? Así como que usted y usted, pero sin mediar hojas de vida ni nada, sino al azar, a 2 personas para que cada uno de ellos ejerza alguno de estas vacantes. Entonces, vean, ¿qué tenemos? Vamos a hacer nuestra tablita, cambiémosle el nombre a esta cosa, y vamos a partirla en 7 partes iguales. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 espacios, ¿no? Y esos espacios nos pretendemos saber cómo combinar todas esas cantidades de personas. Entonces, tenemos 7 personas y solo necesitamos a 2 de esas personas. Bueno, entonces empezamos. Entonces, que la primera persona, ¿de cuántas personas, formas diferentes? A ver. A ver. Como que el ejemplo no me sale para permutaciones. No, no me sale este ejemplo para permutar. Bueno, pensémoslo así. Bueno, sí, pero tenemos que replantearlo, a ver si lo pienso bien. No, este ejemplo está perfecto. Vea, como la primera persona, ¿cierto? Entonces, digamos, este va a ser el puesto de presidente, este va a ser el puesto, voy a poner un color. Este va a ser el puesto de presidente y este va a ser el puesto del otro que elegimos, tesorero. Entonces, esos son las dos vacantes. Y los demás no van a tener ningún puesto. Entonces, en principio, ¿qué tenemos? Que alguno de los, como las personas van a ser escogidas al azar, o sea, alguno de los 7 personas van a ocupar el primer puesto. O sea, que aquí ¿cuántas posibilidades hay? Hay 7, ¿cierto? 7 posibles personas van a ocupar ese puesto. Y de esas 7 personas, una vez que escoja una de esas personas el puesto, van a quedar 6 libres. Y esas 6 personas que queden van a competir por el puesto de tesorería. O sea que ¿cuántas posibilidades hay? ¿O cuántas opciones hay para el puesto de tesorería? Hay 6 posibilidades para ejercer ese puesto. Y van a quedar 5 que sencillamente no van a poder ejercer el cargo porque ¿cuántos puestos disponibles hay? 2, ¿cierto? No van a ascender. La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes se pueden escoger esas 2 personas entre tan solo 7? Pues aquí está. Por cada una persona de las 7 van a haber 6. Y el principio de la multiplicación nos dice que cuando eso pasa, multiplicamos. O sea, van a ver cuántas 6 por 7, 42 posibles maneras de elegir a 2 personas para que ejerzan el puesto, el cargo de presidencia y tesorería entre las 7 personas que se disputan por la vacante, por alguna de las 2 vacantes. Este sería el uso, la implementación de una permutación. Bueno, eso es una permutación. Las permutaciones, cuando intentan combinar todos los posibles espacios, se usa factorial, ¿no? Miren que aquí es 7 por 5. Si hubieran 3 personas, aquí habría 7 por 6, perdón. Si hubieran 3 personas, aquí hubiéramos tenido que multiplicar por 5. Si hubieran 3 personas, aquí multiplicamos por 5. Si hubieran 4 personas, hubiéramos tenido que multiplicar por 4. Si hubieran 5 personas, hubiéramos tenido que multiplicar por 3. Si hubieran 6 personas, hasta acá. Y si hubieran 7 personas, hubiéramos tenido que multiplicar hasta acá. Si hubieran sido 7 puestos para 7 personas, la cantidad de formas diferentes en que se distribuirían esos puestos
sería 7 factorial, que recuerden que 7 factorial es multiplicar, 7 factorial es 7 por 6 por 5, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2, ese es un 2, parece un 6 pero es un 2, por 2 por 1. Esos serían los ejemplos de permutación. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es combinatoria? ¿No? Y con eso habríamos cerrado nuestra primera parte. Vamos ya por combinatoria. Por combinatoria es importante que tengamos en claro qué significa el factorial, lo que es el factorial de un número. El factorial de un número generalmente escribe n factorial, y saliera eso, escoger 6 y multiplicarlo por todos los números menores o iguales a este, por, y así vamos, esos puntos, hasta llegar a 3, por 2, hasta llegar al 1, siempre baja hasta el 1. Ejemplo, sería por ejemplo el 10 factorial, un 9 factorial, que no está tan grande, sería coger 9, multiplicarlo por 8, multiplicarlo por 7, multiplicarlo por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 2, y multiplicarlo por 1, y eso sería, ¿cuánto le da? Es un número muy grande, pero eso es el factorial de un número. Ahora, ¿qué es combinación? Bueno, ya miramos que era permutación. La combinación básicamente es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Suponga que usted tiene estos objetos. Un conjunto que tiene ese punto, que tiene esta línea y que tiene este triángulo, ¿cierto? Y usted quiere formar, ese es un conjunto que tiene ese punto, ese rayonazo ahí, esa línea y ese triángulo. Y quiere saber de cuántas formas diferentes puede formar conjuntos que tengan solo 2 elementos, pero que sean elementos de este conjunto. Entonces, primer conjunto, ¿cuál sería? Pues el que tenga el punto y el que tenga la línea, ¿cierto? Ese es un conjunto conformado por elementos de este conjunto, pero que solo tiene 2 de ellos. Otro conjunto, ¿cuál sería? Pues que tenga el punto y que tenga el triángulo, ¿cierto? Otro conjunto, ¿cuál sería? Pues que tenga el punto, no, que tenga la línea y tenga el triángulo. Que tenga la línea y que tenga el triángulo. Hay otro conjunto aquí que se puede formar. Mire que como conjunto, decir punto y triángulo es lo mismo que decir triángulo y punto, porque aquí no estamos pensando y hablando de orden ni nada, simplemente algo que está metido allá. Entonces, ¿hay más formas de combinar esto? Y la respuesta es que no. Entonces, miren, ¿de cuántas formas diferentes podemos combinar un conjunto? Bueno, sí, combinar 3 objetos en 2, o dicho en otras palabras, ¿de cuántas formas podemos combinar un conjunto? No. Podemos combinar 2 objetos sobre objetos de un conjunto que tiene solamente 3. O dicho más técnicamente, ¿de cuántas formas diferentes puedo combinar? Hacer grupos de 2 objetos con objetos de un conjunto que tiene 3. De manera más general, si aquí fueran n cantidad de elementos y los conjuntos que queremos formar tienen m elementos, aquí sería de cuántos conjuntos podemos conformar de m elementos en uno que tiene m. Esa sería la manera un poquito más formal de decirlo. Esto que está acá se llama combinatoria, ¿sí? Y lo vamos a denotar de la siguiente manera. N combinado m, que para el caso que acabamos de ver sería 3 combinado 2. El número de arriba siempre es más grande. Y miren cómo esta es la escritura propia, ¿no? M, abren paréntesis grandes, m combinado 3. Yo lo voy a escribir en el computador cuando escriba usando estas letras, así, n, ¿cierto? Minúscula, c mayúscula y m minúscula. Algunos textos también la escriben así, ¿no? N combinado m. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería n factorial, ¿cierto? Esa sería la fórmula para calcular el número o esa cantidad. N factorial dividido ¿en quién? En m factorial multiplicado m factorial multiplicado el factorial de la resta de n y m, n menos m, ¿no? Esta sería la fórmula para calcular la combinación. Esa combinación, n menos m factorial. Miren que lo voy a escribir con el teclado. Eso sería lo mismo que escribir esto, ¿no? Sería
n combinado m va a ser igual a n factorial. Todo eso dividido en ¿quién? En m factorial multiplicado en n menos m, todo eso factorial, todo lo que está en el paréntesis factorial. Veamos un ejemplo que en efecto lo que aquí teníamos nos da 3 únicamente. Pues dijimos 3 combinado 2, ¿no? Eso sería igual a ¿quién? Pues 3 factorial dividido en 2 factorial multiplicado, voy a poner paréntesis, en 3 menos 2 y todo eso factorial. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? Pues 3 factorial, ¿cuánto nos da? 3 por 3, perdón, 3 por 2, 6, por 2, 1, o sea, acá arriba nos da 6. Y 6 está siendo dividido ¿en quién? En 2 factorial, eso es dividido. 2 factorial, ¿cuánto nos da? Pues 2 por 1, 2, ¿sí? Y la resta, 3 menos 2, 1, ¿cierto? Y 1 factorial, porque miren que el factorial este que está cogiendo está sobre la diferencia, es decir, estamos calculando el factorial de lo que hay en paréntesis. 3 menos 2, 1, o sea, sobre 1 por 1 factorial. ¿Y 1 factorial cuánto es? Pues 1. Y 2 por 1 nos da 2, o sea que nos da 6 dividido en 2, y 6 dividido en 2 nos da 3. Miren que en efecto, aquí en nuestra fórmula nos da exactamente lo que nos dio en nuestro dibujo, y aquí estamos combinando. ¿Cómo se lee esto? Aquí lo que estamos diciendo, o la lectura propia, sería 3 combinado 2 es igual a 6. El significado combinatorio de esto es que estamos contando. ¿Qué estamos contando? ¿Cuántos grupos de 2 elementos puedo formar en un grupo de 3? ¿Sí? Vean. ¿Cuántos grupos o cuántos conjuntos? ¿Cuántos conjuntos de 2 elementos puedo formar en un grupo, en un conjunto que tiene 3? Es decir, estamos formando los grupos pequeños con los elementos del conjunto grande. Eso es lo que estamos haciendo. Ejemplo de esto, para que se entienda, es esto. Igual, a ver. Bueno. Este. Y lo voy a poner para que se vea la diferencia del que vimos anteriormente, cuando teníamos 7 personas y al azar íbamos a escoger entre esas 7 a 2 de ellas. A ver cómo lo planteo. Si tengo esta cantidad de personas, no, pero entonces los confundo. Veamos esto, veamos esto. Vamos a pensar que un señor, un granjero, ¿cierto? No, un vaquero. ¿Vaquero? ¿Granjero? Un granjero. Tiene, no sé, 49 caballos. No, muchos, es difícil de contar. 10 caballos. Un granjero tiene 10 caballos y desea vender a 2 de ellos. No, pues se parece al anterior. Y desea vender a 2 de ellos. Punto. ¿10 caballos? Venderá 7. A 5, a 4. A 4 caballos, desea vender. Todos ellos con características diferentes. Con color de piel diferente. Todos ellos con color de piel diferente. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas maneras diferentes puede el granjero escoger los 4 caballos? Después de escoger los 4 caballos que va a vender. Esa es una pregunta. Pero esta pregunta, vean aquí, ¿qué es lo que más nos conviene para responderla?
hacer uso de permutación o hacer uso de combinatorio. Pues veamos, si tenemos 10 caballos, ¿cierto? Y dentro de esos caballos vamos a escoger a 4, entonces básicamente lo que estamos haciendo es permutando. O sea que aquí no nos conviene hacer absolutamente nada de combinación por cuestiones técnicas. Bueno, nos sirvió. Vamos a hacer otro. No, pero ¿qué hago? Venga, hacemos un espacio por acá porque acá no quería borrar eso. Este ejercicio lo hacemos con permutación. ¿Cómo es? Pues 10 por 9 por 8 por 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 4 posibilidades. Primera posibilidad, 10. Segunda posibilidad, 9. Tercera posibilidad, 8. Y cuarta posibilidad, 7. Entonces sería 10 por 9 por 8 por 7, la cantidad de formas diferentes en que puedes coger sus 4 caballos entre los 10 para venderlos. Pero nosotros queremos es un ejemplo de combinatoria, ¿no? De uso combinatorio, a ver. A ver. Este ejemplo está genial. Vean esto. Se desea escoger un equipo de fútbol de 11 miembros, de normal, ¿no? De 11 miembros, entre un total de, ¿qué le ponemos? 14 personas. Entre un total de 14 personas. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede formar el equipo? Y este sí está maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí podemos identificar con facilidad la gran diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo. Porque en el primer ejemplo, de cierta manera sí tenemos un orden en la escogencia. Aquí no, porque digamos, si nosotros tenemos las 11 personas enumeradas, ¿no? De elegidas, el primero elegido, segundo elegido, hasta llegar al primero décimo, bueno, el 11, el jugador número 11 elegido. Lo mismo sería si el 11 lo contamos del número primero, el segundo lo contamos del número décimo, el tercero del número noveno, así en los que fueron elegidos, y siempre vamos a mantener el mismo equipo, los conjuntos son los mismos. Ejemplo de este es, piensen en un salón de clases, ¿cierto? Y que cierta cantidad de estudiantes se sienten en la primera fila y otros en la segunda fila. Si nosotros le cambiamos el orden a los estudiantes, el salón o la cantidad de miembros en el estudiante seguirá siendo el mismo. No nos va a importar el orden en que los estudiantes se sienten, sino que nos importa es que los estudiantes estén dentro del salón. Así es cuando nosotros identificamos que vamos a usar combinatoria. Si es para nosotros importante identificar el orden en que las cosas están o personas están, entonces ahí es cuando nosotros sabemos que vamos a necesitar permutación. Entonces, para resolver este ejercicio que está acá, serían 14 combinado 11. ¿Y cuánto nos da? Pues eso nos da 14 factorial. No lo voy a hacer porque me da un número grande, tarea. Dividido en 11 factorial. Recuerde, factor es una parte de la multiplicación. Factor de 14 menos 11 y lo que nos dé en ese factor, multiplicación. Este sería la cantidad de formas diferentes en que podemos combinar, ¿no? O seleccionar a los 11 miembros entre los 14 para que se forme el equipo de fútbol. Bueno, entonces ese sería el momento de nuestra clase, nuestro objetivo. La actividad va a ser página 106 y página 107. Bueno, entonces quedo igual atento a inquietudes.